En Cabre Grande mayormente tenemos las lecheras, ¿no? ¿Con qué fin? Con finalidad de repente para que nos dé el ingreso y con ese ingreso algunas necesidades que tenemos en nuestra comunidad para poder sustentar los gastos, ¿no? Aparte de la comunidad, aparte también los usuarios que vivimos nosotros acá también tenemos, ¿no? Personalmente nuestros vacunos, ¿no? Ovinos y vacunos tenemos. En época que no hay lluvia, sí baja el pasto, se seca el pasto, ya no hay leche para esa época. Los vacunos nos brindan su leche, que es las que están en actividad productiva. En época de lluvia, con pasto verde, produce más o menos, la vaca que produce de 5 a 6 litros, en época de seca están produciendo 3 litros, 2,5, así. En época seca es realmente triste, sea en las partes altas donde hay ganadería, crianza de ganado vacuno, ovino. Para época seca el alimento es muy escaso. La pérdida de carne y leche afecta la economía de las familias que se valen de estos recursos para tener un ingreso complementario. ¿Qué podemos hacer para mejorar esta situación? Una de las alternativas que nosotros estamos proponiendo es esta de hacer ensilado, enificado, para que puedan cubrir ese tiempo, ese lapso de que hay escasez de alimentos y complementar con ese tipo de iniciativas. El alimento ensilado o silaje favorece la nutrición del ganado, preservando la calidad del alimento, reduciendo la pérdida de peso y la disminución de leche. Veamos paso por paso la manera correcta de preparar avena forrajera usando la técnica del ensilado. Lo primero es tener el silo listo. El silo es el lugar donde vamos a almacenar y fermentar la avena. Es importante ubicar el silo en un lugar donde los animales no lo malogren por el pisoteo y que tenga un buen drenaje. Existen muchos tipos de silos, pero en nuestro caso, lo más conveniente será un silo pequeño. Sugerimos un tamaño de 2 metros por 1,40 m y 1 metro de profundidad para usarse a nivel familiar. Si se quiere ensilar más avena, se recomienda construir varios silos. El siguiente paso es el corte de la avena. El corte se puede hacer desde el inicio de la floración de la avena hasta que empieza a formarse el grano lechoso. La avena se debe cosechar mientras tenga de 65 a 70% de agua. Una forma práctica, porque esto se hace en laboratorio, pero práctica en el campo, es la prueba de la presión. Ustedes cogen el forraje de esta manera y hacen una presión retorciendo el forraje. Al retorcerla, las manos nos quedan húmedas, pero sin que caigan gotas al suelo. Un poquito húmedo. Si la avena está bien de humedad, se traslada hasta el silo. La avena se debe picar, preferiblemente en trozos de 4 a 6 centímetros, empleando una picadora mecánica o manualmente. Antes de llenar el silo,
es necesario forrarlo con plástico. Para eso, cortamos 2 tiras, una que vaya de lado a lado y otra a lo largo. Dejamos enroscada la parte sobrante para usarla al momento de tapar. Aseguramos las tiras usando cinta adhesiva, de modo que el forraje no vaya a tocar la tierra. El contacto con la tierra puede malograr la fermentación. Vamos a ir llenando el hoyo por capas. Es muy importante que el forraje que cae dentro del silo sea esparcido uniformemente para que la compactación sea en todos los sectores del silo uniforme. No debe quedar zonas abultadas. Entonces, como ven, debe distribuirse como una cama. Luego, en cada capa, espolvoreamos harina de cebada. La cantidad de harina que he hecho es la suficiente como para poder cubrir todo el pasto de la forma uniforme. Y luego vamos a complementar con otro aditivo que es la sal. Lo siguiente será pisar la capa de avena con harina y sal entre varias personas, hasta que quede bien compactada. De lo que se trata es de eliminar el aire que hay dentro del pasto. Eso es importante para que no se malogre el forraje. Cuando hayamos terminado de aplastar la capa, repetimos todo el procedimiento. Avena, harina de cebada, sal y apisonado. Cada capa de avena compactada debe tener un espesor aproximado de 20 centímetros. Añadimos capas hasta que se llene el silo. Ahora vamos con el tapado del silo. Estiramos el plástico, evitando que queden arrugas con aire, y lo pegamos. El plástico va a mantener aislado al forraje de todo el exterior. Lo que necesitamos ahora es cerrar con la tierra. A partir de ese momento entra en un proceso ya de fermentación. Es importante proteger el silo para evitar que entre el agua durante la época de lluvias. Por ejemplo, con un drenaje y un techo. Debemos dejar la avena en el silo durante 45 días como mínimo, sin abrirlo o permitir que le caiga agua para que se complete el proceso de fermentación. Una vez concluido el proceso, el ensilado se mantiene estable y se puede abrir en el momento en que se requiera, hasta 6 meses después. Abrimos el silo y comprobamos que la avena silada se haya fermentado de la manera correcta. ¿Cómo podemos reconocer el buen estado de la avena silada? Color, olor y tacto. Ya está, listo. Un ensilado de buena calidad debe tener un verde amarillo o un verde intenso o un verde dorado. ¿El color qué les parece? Verde amarillo. Es un verde amarillento. El olor. Ahí está, como chicha de jora. ¿El tacto qué significa? Que cuando yo hago esto así y veo mi mano, no se ha quedado gelatinoso. Si como gelatina aparece, como moco aparece en mi mano, eso quiere decir que esto parece mazamorra, ¿no? O sea, mantiene, es como si recién lo hubiera cortado y picado. Es importante tener en cuenta que cuando el ensilado está con hongos o huele a podrido, no se le debe dar al ganado, porque puede ser tóxico y enfermarlo. La avena silada comienza a deteriorarse desde el momento en que abrimos el silo. Por ello, se debe dar diariamente a los animales hasta que se acabe.
Después de sacar el alimento que vamos a usar, debemos volver a cerrar el silo. Si los animales no comen el forraje cuando empezamos a dárselo, podemos darles pequeñas cantidades mezcladas con su forraje habitual, incrementando la cantidad de silado hasta que se hayan acostumbrado. Recordemos, preparar el pozo, corte de la avena, traslado, picado, compactación, tapado, fermentación, apertura y utilización. Así es como se prepara y usa la avena silada, un forraje que cubre las necesidades alimenticias del ganado. En Canray Grande, el año pasado empezamos a hacer ensilado, que la comunidad al ver los resultados este año han comenzado a tomar con mayor interés y han comenzado a cultivar más áreas de avena forrajera. Sí, los animales están beneficiosos, ¿no? Y comen los animales, se alimentan bien los animales, ¿no? Que nos den de repente más productividad en leche, más productividad de repente en el carne, ¿no? En el peso que va a tener, entonces ese de repente nos van a favorecer a la comunidad. Cuando el año pasado, para esta época, sacaba de una vaca medio litro y cuando le daba el ensalado llegaba a 1 litro. Le hacía subir el ensalado. Haciendo este tipo de mejoras tendrían animales mejorados, más producción de leche, más ingreso económico, venderían más queso. Por mí sembraría la avena y haría mi ensalada y daría a la vaca.